Another break, another day to open the door. A few mistakes on the way, I think I'll make me some more. Hoy lo que vamos a hacer es sumamente práctico. Hoy vamos a salirnos un poco de la rutina o de lo que estamos acostumbrados en la iglesia y vamos a ver como una especie de taller. Esto va a ser más bien como una clase y no como un servicio normal, acostumbrados como estamos ya en nuestra iglesia. Porque hay bastante que enseñar con respecto a la Biblia. Y bueno, la agenda sigue siendo la misma, no tenemos otro objetivo. El objetivo de nosotros es que nosotros poderlos persuadir a ustedes a que lean la Biblia. Les dije la semana pasada, si tengo que rogarles, suplicarles, implorarles, lo voy a hacer con tal y ustedes lean la Biblia. Eso es lo que estamos tratando en esta serie. Porque estamos seguros de que lo que hay en la Biblia va a ayudarte a mejorar en todas las áreas de su vida. En su matrimonio, en la relación con su familia, en la relación con su iglesia e incluso en su relación con el dinero. Entonces, estamos seguros de que lo que vamos a aprender en el marco de toda esta serie le va a ayudar a crecer en su vida. Muchas personas dicen, bueno, está bien, yo creo en la religión, creo en Dios, pero definitivamente no creo en la Biblia. Entonces, y tú le preguntas, ¿pero has leído la Biblia? Y sencillamente te dicen no. Entonces, como dice una famosa propaganda, no digas que no, si no lo has. Entonces, bueno, esto es como un niño pequeño que la mamá amablemente prepara un mix de lechugas, pica los tomates, la zanahoria, la cebolla, y cuando se la va a ofrecer al niño, el niño le dice, ¡no me gusta! Pero no digas que no, si no lo has probado. Hijo, es muy bueno. La abuela decía que la cebolla era bueno para los ojos. No sé qué tiene que ver eso la cebolla. Porque era costumbre de los abuelos y de las madres darle ensalada a sus hijos porque es bueno. Pero los niños dicen que no le gusta, sencillamente sin probarlo. Recuerdo mi sobrinita Sara. Sara, cuando era más pequeña, no tomaba nada que tuviese color. Su bebida simplemente era agua. Entonces, por lo menos a la mayoría de las personas les gusta el jugo de fresa. Creo que la mayoría de los que estamos aquí nos gusta el jugo de fresa. Quizás hay alguien que no le guste, pero a la mayoría nos gusta el jugo de fresa. Bueno, Sara sin probarlo decía simplemente, no quiero, no me gusta. Pero Sara, pruébalo, es sabroso. No me gusta, decía. Y solo tomaba agua. Ella veía el vaso y si tenía color, ella ni se atrevía a probar el jugo. Pero bueno, ya hemos superado eso. Bueno, así somos a veces como niños, que cuando les presentamos a alguien la Biblia dice, bueno, no me gusta, pero ¿has leído la Biblia? Y si te responde que no, es como ese niño. Muchas personas dicen eso de la Biblia, pero es porque tienen algo en contra de la iglesia, y más bien no de la iglesia. Creo que lo hemos hablado y lo vimos en el eslogan de nuestro video hace un tiempo, que la gente no tiene problemas con Dios tanto como lo tiene con la iglesia. Porque puede ser que por alguien muy religioso tuvo algún problema en la iglesia y entonces definitivamente dice, no me gusta la Biblia, no me gusta lo que tiene que ver con la iglesia. Porque relacionamos la Biblia directamente con la iglesia. Entonces mucha gente no lee la Biblia porque dice, no tengo problema con Dios, está bien, creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Entonces el objetivo de nosotros hoy es persuadirlos y enseñarlos a que se atrevan a probar eso que nunca han probado, y es leer la Biblia. Aunque usted no lo crea, y aunque no lea la Biblia, lo dijimos también, la Biblia ha influenciado su vida en muchos ámbitos. Ahí les daba un ejemplo la semana pasada que tenía que ver con un juicio, y cuando dicen jura decir toda la verdad y solamente la verdad, la gente por lo general lo hace colocando la mano en la Biblia. Aunque ni siquiera crea en Dios, en el juicio sucede eso. Porque la Biblia ha influenciado nuestra sociedad de gran manera. Incluso se han levantado protestas. Hay gente que protesta por algunos derechos civiles y no se dan cuenta o no saben que muchos de esos derechos por los cuales están protestando se encuentran dentro de la Biblia. Entonces, el pastor la semana pasada también nos decía algo muy interesante, que la Biblia inclusive ha influenciado la psicología. Y
aparte de la psicología, ha influenciado la ciencia. La Biblia es un libro maravilloso. Y bueno, generalmente aquí en la iglesia hablamos acerca de un principio de la Biblia. No sé si recuerdan las series, se dan cuenta que tomamos un principio que está en la Biblia, desarrollamos una historia en torno a ese principio y damos una enseñanza práctica, algo que usted puede llevarse a casa y aplicarlo en su vida diaria. Pero resulta ser que el día de hoy no vamos a hacerlo de esa manera. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Biblia. Vamos a hablar, aquí tengo otra vez la Biblia. Vamos a hablar acerca de este libro. No vamos a hablar de lo que está dentro del libro, sino acerca de este libro. Voy a tratar de describírselo de una manera práctica. Mi objetivo hoy es que usted salga de aquí libre de esa confusión. Porque a veces decimos, bueno, es que yo no leo la Biblia porque la Biblia es muy confusa. La Biblia es algo tan extraño, es de locos. Eso ni tiene sentido. La gente que escribió la Biblia o tomaba drogas o no sé qué estaba pensando, porque hay cosas que ni siquiera tienen sentido para nosotros. Pero mi objetivo de hoy es tratar de que usted salga de aquí ya con menos confusión que tenía hacia la Biblia. Yo quiero ayudarle hoy a que usted se libre de esa confusión. Básicamente, no entendemos la Biblia por algo importante. La Biblia no está organizada en orden cronológico. Es decir, la Biblia, tal cual como la conocemos, del Génesis al Apocalipsis, no está escrita de forma cronológica o no está organizada de forma cronológica. Y por eso nos da confusión y decimos, bueno, es que no entiendo ni papa de lo que está diciendo la gente en la Biblia. Mi meta hoy es que usted salga de aquí entendiendo la Biblia. No que se sepa la Biblia, que entienda cómo funciona la Biblia. Hoy, como decimos, bueno, la Biblia es un libro confuso y la semana pasada yo les dije que aunque decimos que la Biblia es un libro, realmente no es un libro. La Biblia es dijimos que era una biblioteca la semana pasada. ¿Por qué la Biblia es una biblioteca y no un solo libro? Porque está compuesta por 66 libros que lo escribieron 40 autores distintos. El primer autor de la Biblia fue Moisés. Y fíjese esto, Moisés escribió los primeros libros de la Biblia hacia unos 1400 años antes de Cristo. Quiere decir que a la fecha, los libros que escribió Moisés tienen por lo menos 3400 años, o quizás 3500. Pero resulta ser que el último libro de la Biblia se escribe 68 años después de Cristo. Quiere decir que la Biblia como tal se compuso o se terminó en 1500 años. A la fecha la Biblia tiene 3500 años. Para nosotros es interesante o pensarlo que estamos leyendo un libro que tiene tanto tiempo. Pero déjeme decirle, lo impresionante, lo máximo de la Biblia es que, a pesar de que se escribió en un lapso de tiempo tan grande, por 40 autores distintos, la Biblia es un libro que no se contradice. Lo impresionante de todo esto es que estos autores escriben una sola historia. Estos autores no se conocían, no se mandaron correos de texto, correos electrónicos, mensajes de texto, no hubo ping, no se llamaron, la mayoría ni siquiera se conocía. Y todos ellos escriben acerca de una sola historia, la historia de la redención de la creación de Dios. Y todos se conectan uno con otros en un espacio de 1500 años. Esta historia habla acerca de un padre en busca de su hijo pródigo. Esta historia habla de un rey que, en vez de aplicar mano dura contra unos seguidores que no le obedecen, es un rey que con amor entregó a su hijo para salvar a su creación. Es la historia de un creador que persigue a su creación para ayudarlo. Entonces, esta historia fue compuesta en 1500 años por 40 distintos autores. Y bueno, sí, yo puedo entender que hay personas que dicen, no creo en la Biblia. Y dicen, no creo en la Biblia porque si hablamos de que Moisés escribió 1500 años antes de Cristo, y ya han pasado 2000 años de eso, 3500 años después,
hay cosas que podemos decir, o esa persona que dice no creo en la Biblia, puede decir no creo, sencillamente porque es un lenguaje totalmente distinto. Dicen eso ya no aplica, ya eso pasó de moda, ya pasó mucho tiempo, son unos manuscritos muy viejos, no aplican a mi vida. Pero la Biblia, o sea, el milagro de la Biblia no es lo que está dentro, el milagro de la Biblia es la Biblia misma. Ese es el libro, componer un libro en tanto tiempo, por tantos autores, y que no se contradigan, esto déjeme decirle que es milagroso. Ese es el milagro mismo de la Biblia. Bueno, también les comentaba que si a usted no le gusta leer la Biblia, y lo bueno de vivir en el año 2014 y en esta época es que usted puede conseguir en español por lo menos 20 versiones de la Biblia. Y si alguno de aquí lee en inglés, déjeme decirle que la tiene mejor. Puede conseguir hasta 100 versiones de la Biblia, en un lenguaje que usted pueda digerir, en un lenguaje que usted pueda entender y pueda comenzar a tener sentido lo que está leyendo para su vida. Bueno, hoy lo que haremos es resumir la Biblia de una manera práctica. La Biblia, si la vemos tal cual como está escrita, parece un rompecabezas. Mi objetivo de hoy es desarmar ese rompecabezas y tratar de unirlo de una forma que usted salga por esa puerta y diga, ahora sí entiendo lo que quiere decir la Biblia. Bueno, lo primero que les voy a decir es que la Biblia, ya les comenté que no estaba en orden cronológico, y ahora vamos a ver cómo se hizo para tomar esos libros y no colocarlos en orden cronológico. La Biblia está escrita en orden temático. La Biblia, para empezar, tiene dos grandes divisiones. A ver, ¿cuál es la primera división de la Biblia? ¿Alguien la sabe? ¿Y la otra parte de la Biblia? Bien. Esos libros no están escritos en orden cronológico, sino que más bien, Juan, si tienes la imagen, la vemos, ellos están organizados de forma temática. En el Antiguo Testamento, si lo vemos, está organizado en algunas categorías. La primera es la ley, históricos, poéticos y proféticos. Eso compone el canon del Antiguo Testamento. La Biblia está organizada en forma temática y no en forma cronológica. Cuando hablamos de la palabra testamento, hablamos algo que tiene que ver con un pacto, un acuerdo. Cuando alguien se muere y antes de morir deja su testamento, él deja por escrito o por sentado el pacto o el acuerdo, lo que va a hacer con la distribución de sus bienes o los acuerdos a los cuales se llegaron. Aunque la palabra testamento tiene otros significados, vamos a tomar por ahora esos dos, pactos y acuerdos. Resulta ser que en el Antiguo Testamento se habla de los pactos, en plural, que hizo Dios con el pueblo de Israel. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, nos damos cuenta del pacto que hizo Jesús ahora con nosotros. Antiguo Testamento, varios pactos. Vemos varios pactos como ejemplo, cuando el gran diluvio universal, Dios hace un pacto con Noé y le dice que más nunca va a destruir la tierra con agua. Y la señal, o lo que vemos como ejemplo, es la aparición de un arco iris. O sea, cada vez que usted vea un arco iris, dése cuenta que Dios hizo un pacto con Noé y dijo que no iba a destruir más nunca la tierra con agua. Entonces, ya despreocúpese si no sabe nadar. Prepárese si sucede de otra manera. Y bueno, en el Nuevo Testamento es el pacto que Dios hizo ya con nosotros, con usted y conmigo. Bueno, ahí veíamos en el Antiguo Testamento cómo está distribuida nuestra Biblia actualmente. En esas categorías, la ley, libros históricos, libros o literatura poética y de sabiduría, y los profetas. Aunque eso tiene otras subdivisiones, no lo vamos a ver directamente hoy, pero por ejemplo en el caso de los profetas, hay profetas mayores y profetas menores. Cuando se habla de profetas mayores, son los profetas que escribieron acerca de la venida de Jesús. Los profetas menores hablan acerca de las profecías de Dios para el pueblo de Israel. Pero, ¿cómo vamos a entender la Biblia? ¿Cómo? ¿Está bien? Usted me dirá, Said, está perfecto, esa imagen me dice cómo está escrita mi Biblia. Si no me sé el orden que está, ya lo tiene ahí. Pero, ¿cómo vamos a entender realmente lo que dice la Biblia? Primero, lo vamos a comparar la Biblia como un álbum de fotos. A ver, ¿cuántos aquí tienen un álbum de fotos de cuando eran pequeños?
¿Verdad que había una costumbre de los papás de antes de tomar una foto desnudo del bebé? Y siempre estaba ahí. Las mamás cortaban el pelo, lo ponían en la primera página del álbum de fotos. Tiene fotos de cuando cumplió un añito, de cuando comenzó a gatear, caminar, la primera palabra. Y así las fotos más feas que a veces nos suben en Facebook, nuestros primos nos hacen esa pequeña jugada. Entonces, nuestros padres tenían esa costumbre de hacernos un álbum de fotos cronológico de nuestra vida, desde que nacemos hasta que nosotros ocultamos esas fotos para el recuerdo. Entonces, la Biblia está escrita como un álbum de fotos. Tenemos las fotos, pero ¿qué pasa con los otros libros? Ok, vemos aquí. La línea roja es el orden cronológico de la Biblia. El Antiguo Testamento iba desde el Génesis hasta Crónicas. Estaba escrito de esa manera. Esos libros se escribieron en fechas cronológicas. El resto de los libros es lo más impresionante de esto, porque usted viene y toma el álbum de fotos y usted ve, y aquí tenía el bebé, cónchale, aquí le cortaron el pelo, aquí fue para el primer cumpleaños, aquí gateó, cuando ya es adolescente la primera novia, aquí cuando le dieron el carro, cuando chocó el carro del papá. Todas esas fotos están dentro del álbum de fotos. Pero los otros libros en la Biblia no son como un álbum de fotos. Venezuela no es una costumbre de nosotros llevar un diario. Los otros libros los comparamos como si fuera un diario. En otros países sí es común que las personas lleven un diario, escriban lo que están sintiendo, lo que están viviendo, lo que están pensando. Entonces, los otros libros que están en verde en nuestra imagen son como ese diario de ese álbum de fotos. Entonces, si usted toma una foto y se va al diario, usted puede decir, ya veo la foto, pero también veo lo que la persona estaba pensando y sintiendo. Entonces, si desglosamos la Biblia de esa manera, va a ser más fácil para nosotros entender, ahora sí entiendo lo que estaba pasando en esa fotografía. Un ejemplo de esto es el caso de David. El rey David, cuando cometió adulterio, el profeta Natán lo confronta y le cuenta una historia y le dice que hay un hombre que tiene una sola ovejita y hay otro que tiene muchas ovejas, y resulta ser que el que tiene muchas ovejas va hacia el que tiene una sola oveja, se la roba y se la queda. El rey David dice, ¿quién es ese hombre? Es necesario que muera. El profeta Natán le dice, David, ese hombre eres tú. Entonces, bueno, ahí vemos en el libro de Samuel, primera y segunda, y en el libro de Reyes, podemos ver esa historia, lo que estaba pasando. Vemos la foto, bueno, David cometió adulterio, la miró, la deseó, la preñó y mató al esposo. Entonces, nos damos cuenta de lo que estaba pasando. Pero, ¿qué estaba realmente sintiendo David? ¿Qué estaba pasando por la mente de David durante ese tiempo? Vamos entonces al libro de los Salmos y leyendo fácilmente podemos entender qué estaba pasando por el corazón de David. Cuando el profeta lo confronta, él dice, Señor, quita que se pierda todo, no me interesa que se pierda el reino, el dinero, pero que tu presencia no sea parte de mí. Eso fue lo único que pidió David. Estaba viviendo un momento de conflicto y en su corazón había sentimientos que expresó en el libro de los Salmos, es decir, lo expresó en un diario. Esto es el Antiguo Testamento. Por eso es que a veces leemos, sobre todo cuando leemos los profetas, decíamos, ¿verdad? Este tipo está fumado, este tipo está loco, escribe unas cosas que no tienen sentido. Pero resulta ser que, como no está organizada de forma cronológica, sino en estructura por categoría, no entendemos lo que tiene que ver. Entonces, cuando comenzamos a ver el álbum de fotos y vemos el diario, comienza a tener sentido lo que estamos leyendo, porque ahora sí veo la foto y entiendo qué estaba pasando en esa foto. Bueno, también igual cuando hablábamos, hay otro ejemplo, el rey Salomón, la persona más sabia conocida en la historia de la tierra, él estaba construyendo grandes cosas y estaba haciendo grandes cosas para Dios, pero ¿qué estaba pasando por su mente? Entonces comenzamos a ver historias como las de Amós, Eclesiastés, Proverbios. Entonces ahí vamos a ver qué estaba pasando por la mente del rey Salomón.
Hay una historia también en el Antiguo Testamento que tiene que ver con un periodo en donde hubo silencio. Hubo 70 años en ese periodo de tiempo de que no se sabía nada de Dios. El pueblo de Israel había sido disperso, no tenían rey, estaban ocultos. Pero ¿qué sucede? Hay un libro en la Biblia que se llama Daniel, y si recordamos un poco la historia de Daniel, era un joven inteligente que fue llevado a Babilonia, y en Babilonia el rey le dice que debe postrarse delante de la estatua hecha del mismo, del rey, y adorarla. Daniel, bueno, dice fiel a sus principios, él dice que él no lo va a hacer. Lo echan en una fosa de leones y al día siguiente cuando abren la fosa, estaba durmiendo plácidamente encima de los leones. Luego el rey, otros súbditos del rey le hacen una jugada y hacen que el rey cree un decreto. Este decreto quiere decir que el que no adore a los dioses de Babilonia es necesario que vaya y lo echen en un horno de fuego. Daniel va y está en contra de esto, porque va contra de sus principios y decide no hacerlo. Lo arrojan al horno de fuego, el rey dice, pónganle 7 veces más el fuego a ese horno. Y cuando se asoman a través de una ventana que tenía el horno, se dan cuenta que Daniel está caminando con sus 3 amigos dentro del horno. Y resulta ser que dentro del horno también había una persona más. Cuando abren el horno, los soldados que abren el horno se calcinan automáticamente. Y ellos logran salir y sus ropas ni siquiera estaban chamuscadas. Entonces, en esos 70 años de silencio, Daniel escribe lo que estaba pasando. En ese momento que Dios no había un reino para Israel, podemos ver fácilmente en la Biblia ese álbum de fotos y el diario de lo que estaba sintiendo Dios hacia el pueblo de Israel. No hubo profetas que escribieran en ese entonces. El último profeta del Antiguo Testamento que escribe es Nehemías. Resulta ser que Nehemías en el compendio de la Biblia es el último profeta que escribe. Pasan luego de ahí 400 años de silencio. Pero, ¿qué escribe Nehemías? Malaquías escribe lo siguiente. El Señor Todopoderoso dice, miren, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino. El Señor que ustedes buscan vendrá de repente al templo. Ya viene aquel a quien ustedes tanto desean, el mensajero del pacto. Eso lo escribe Malaquías. Pero luego de que le escribe eso, ¡plas! 400 años de silencio. Entonces la gente comenzó a decir, bueno, ya viene alguien, viene el mensajero de Dios que va a traer al Mesías. Pero resulta ser que eso no sucedió inmediatamente. Pasaron 400 años. Está bien una generación, diría el papá a los hijos, no, el profeta dijo que iba a venir el mensajero, luego ya se vuelve abuelo, le dice a sus nietos, el profeta dijo que el mensajero venía, ya tiene bisnietos y sigue diciendo, el profeta dijo que el mensajero venía, luego tiene los tataranietos y el profeta sigue diciendo que el mensajero venía y el mensajero no llegaba. Entonces la gente comenzó a decir, hey, ya como que no creo que venga el Mesías. Pero 400 años después aparece un personaje que tenía unas características peculiares, era algo impresionante. Era Juan el Bautista. Juan el Bautista comía animales que cazaba, se vestía de pieles, probablemente ni se bañaba, a menos que fuese a bautizar a alguien. Y comenzó a decir lo siguiente: arrepiéntanse, prepárense, que el Mesías se acerca. Mucha gente se le acercaba a Juan y le decía, tú eres el Mesías del cual hablaba el profeta. Y él le decía, yo no soy el Mesías, yo soy el mensajero de aquel que habló el profeta y está preparando el camino, esperando que el Mesías llegue. Y luego de esos 400 años de silencio, donde Dios no hablaba, no hubo profecías, no hubo escritos nuevos, apareció un ángel y dice, María, prepárate que algo nuevo viene. Y milagrosamente María concibe al Mesías.
Un día, ese hombre vestido raro que gritaba, arrepiéntense, prepárense, que viene alguien que va a cambiar toda esta jugada, dice, y está bautizando en el río y se aparece Jesús. Y él dice, tú eres el Mesías. Se abren los cielos y se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Un día, Jesús sentado en su aposento, después de que comienza su ministerio, cenando con sus discípulos antes de ser crucificado, les dice, beban de esta copa, que esta es mi sangre, y esta es la señal de un nuevo pacto. Y entramos en el Nuevo Testamento. 400 años después de ese silencio, ocurre el suceso más importante de la historia de la humanidad. El suceso que dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí ve? Aunque usted no crea en la Biblia, aunque usted no crea lo que está escrito, la Biblia ha influenciado nuestra sociedad, ha influenciado nuestra vida. Porque la historia ahora se partió en dos y dice, la historia antes de Cristo y la historia después de Cristo. Digan lo que digan y aunque usted lo dude, es imposible que 40 personas distintas que vivieron en lugares diferentes, en épocas diferentes, que la mayoría no se conoció, escribieran acerca de una sola cosa. Esto es un milagroso. El milagro mismo de la Biblia es la Biblia, no lo que está escrito dentro de ella. Bien, en el Nuevo Testamento, cuando leemos Mateo, Lucas, Marcos y Juan, a diferencia del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento sí está escrito en orden cronológico. Pero igual, haciendo referencia a lo que comparábamos el álbum de fotos con el diario, el Antiguo Testamento también tiene esa cualidad. En el Antiguo Testamento tenemos Hechos que nos habla acerca de lo que estaba pasando. Podemos ver ese álbum de fotos y vemos, bueno, aquí cumple 1 año, 2 años, 3 años. Y cuando leemos las cartas del apóstol Pablo y de Pedro hacia las iglesias, nos damos cuenta de lo que estaba sintiendo Dios hacia el corazón de las personas. Entonces, ahí tenemos nuestro diario en el Nuevo Testamento. Igual que en el Antiguo, tenemos álbum de fotos y tenemos el diario. Bueno, claro, cada uno de ellos escribe desde su perspectiva. Mateo escribe acerca de lo que él vio de la vida de Jesús, lo que él estaba observando, se sentaba y escribía y describía el día a día de Jesús, que es lo que usted puede encontrar en la Biblia. Marcos y Lucas, ellos escribían, aparte de lo que ellos estaban observando, ellos escribían acerca de lo que la gente veía. Lucas era médico, pero además de médico se vuelve como una especie de reportero. Él comenzó a entrevistar personas para escribir el libro. Entonces tenía varias perspectivas de lo que estaba sucediendo en torno a la vida de Jesús. Entonces, si usted ve el álbum de fotografías en los Hechos, cómo fue el transitar de Jesús, pero ahora váyase a las cartas y váyase a Lucas, a los evangelios, a Marcos, a Mateo, y se empieza a dar cuenta lo que estaba sintiendo Jesús en ese momento. Entonces tenemos, por un lado, el álbum de fotos y tenemos por el otro lado el diario de lo que estaba sucediendo. Luego que sucede eso en el Antiguo Testamento, pasa algo, esto es de otro nivel. El último libro de la Biblia, escrito por Juan, el Apocalipsis, que mucha gente quizás le tiene miedo porque describe cosas que a algunos los asustan, pero esto es impresionante. Juan comienza a escribir de lo que Dios estaba mostrándole a su vida. Juan comienza a escribir de la visión que le estaba dando Dios del futuro. Pero cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, él estaba en el exilio. Como no pudieron matarlo, lo enviaron al exilio a la isla de Patmos. Él estaba exiliado, pero era parte del plan de Dios para él. En esa isla exiliado, Dios le da la visión del futuro y empieza a ver cosas que él comienza a describir en ese libro.
Él ve un tiempo en donde la gente vuela de aquí para allá, donde la gente es enemista, donde hay guerras, donde hay hambre, donde todo el mundo odia a Israel, y comienza a describir todas estas cosas, guerras, hambre, pero, y dice algo muy interesante. Cuando todas estas cosas sucedan, o cuando ustedes vean que todas estas cosas estén sucediendo, prepárense, porque aquel que vino humildemente como un cordero, ahora vuelve como un rey para poner orden. ¿Se parece esto a lo que estaba diciendo el profeta Malaquías? Se parece que 400 años de silencio, y viene Juan, después de que termina de escribir ese último capítulo, pone su lápiz, deja su pluma abajo, y ahora han pasado 2000 años de silencio. Han pasado una generación, otra generación, otra generación y muchas generaciones, y el mensaje sigue siendo el mismo. Aquel que murió y resucitó, pronto volverá. Entonces mucha gente puede decir, bueno, es que son otros tiempos, ya han pasado 2000 años, no ha pasado nada, son cuentos de camino, pero déjeme decirle que aunque el profeta bajó su pluma y Dios sigue hablando, estamos hablando de un silencio que no se escribió más acerca de lo que Dios estaba diciendo, pero sigo creyendo que Dios nos habla a través de la forma que Él vea conveniente hablarle a cada uno de ustedes. Nos dejó este mensaje de texto para que usted lo abriera y comenzase a comunicarse con Dios a través de un mensaje de texto directamente para usted y directamente para mí. 2000 años después, mucha gente a los que creemos que Dios va a cumplir la promesa de volver, a veces nos llaman locos. Dice, bueno, es que ya estás pelado, o sea, mira, 2000 años después de ese suceso y todavía sigues creyendo que Dios va a venir. Yo sí lo creo, yo sí lo creo. Yo sigo creyendo que ese silencio de Dios se va a cumplir, la promesa, lo que escribió Juan. Y si revisamos un poco, yo comentaba con Laura estos días y hoy se lo comentaba, es impresionante darse cuenta de lo que está sucediendo ahorita en Gaza, en Israel. Todo el mundo está odiando a Israel. Todo el mundo dice, ¿cómo van ellos a bombardear Gaza? O sea, esa gente, ¿qué le pasa? Pero dése cuenta lo que escribía el profeta. O sea, todo lo que estamos viviendo, para mí son señales de que pronto viene. Aunque hemos escuchado ese mensaje por años, Cristo viene pronto, pero eso sigue siendo una verdad. Año 2014, la mayoría del mundo se burla de los que creen esta verdad. El autor de la Biblia dijo, cuando ustedes vean que todo esto suceda, cuando ustedes se den cuenta de las señales, porque nadie sabe qué momento va a ser sorpresivo, dice la Biblia, o sea, va a llegar como un ladrón que cae en la noche sin que nadie lo vea, y va a ser la venida del rey, para establecer su reino. La semana pasada les dejamos algo para leer. Esta semana no va a ser distinto. Esta semana vamos a seguir practicando leer un poco la Biblia. Pero ahora sí va a leerla con un poco más de claridad. No va a decir, bueno, estos profetas estaban locos escribiendo lo que escribían. Ahora usted va a ver el álbum de fotos, luego se va a ir al diario y va a decir, eso es lo que la gente estaba sintiendo. Usted va a ver en el diario también lo que Dios estaba sintiendo hacia la gente. Y va a comenzar a tomar sentido lo que usted está viendo en la Biblia. Procure buscar una Biblia que sea el lenguaje más moderno, la que más se adapte a usted. Busque una versión más cercana, nueva versión internacional, Dios habla hoy. Hay muchas versiones en español. Hay muchas versiones de las que usted puede apropiarse y comenzar a ver ese álbum de fotos y vea luego el diario. Amén. Hoy quiero dejarles, antes de irnos, la lectura de esta semana. Igual que la semana pasada, les pedía por lo menos 3 minutos para que leyeran un día a día, pero aparte de esos 3 minutos creo que les pedí 4 más, pero no para leer, sino para detenerse a pensar en lo que estaban leyendo. Si usted no ha probado esa ensalada, si no ha probado el jugo de fresas, yo lo invito, que hoy comience a partir de mañana a probarlo. Y no digas que no si no lo has probado.
Para el lunes tenemos Éxodo 20, del 1 al 20. Eso se lee rápido. En Éxodos, en ese capítulo vamos a encontrar algo muy interesante. Vamos a encontrar los 10 mandamientos. De repente usted se encuentra a alguien que dice, no, es que yo cumplo los 10 mandamientos. Con todo respeto, déjeme decirle, es mentira. Ni siquiera sabes dónde están los 10 mandamientos en la Biblia. ¿Cómo los vas a cumplir? Entonces, cuando alguien le pregunte cuáles son los 10 mandamientos, usted dice, bueno, el lunes yo lo aprendí, entonces ahora ya sé dónde está. Éxodo 20. Para el día martes, vamos a leer 2 de Samuel 11, del 1 a 26. Ahí en Samuel vamos a ver acerca del adulterio que cometió David. Cuando usted vea eso, váyase a Salmo 51 y comience a ver el diario. Ahí va a entender lo que estaba sintiendo el corazón de David. Lea la historia, vea el álbum de fotos y váyase a Salmos y lea el diario de David. El día miércoles vamos a leer 2 de Samuel 12, del 1 al 22. El día jueves vamos a leer Salmos 51, 1 al 19. Y ahí usted, el jueves, es que Salmos o Samuel, esta parte de la Biblia es como una novela. Usted no va, yo estoy seguro de que usted va a seguir leyendo más porque es como una novela. Usted quiere saber qué viene en el siguiente capítulo. Entonces usted lee Samuel y de verdad esto es una novela. Para el día viernes vamos a leer Juan 6, el 11. Entonces, ya tenemos la tarea para esta semana. Dedíquese, solo 3 minutos. Le aseguro que a medida que comienza a leer la Biblia, su vida va a ser distinta. Su forma de pensar va a ser totalmente diferente. Y nuestro objetivo como iglesia es animarle, exhortarle, rogarle que comience a leer la Biblia. Si no lo cree, no importa. Comience solo a leerlo. Y usted va a ver y notar cambios en su vida. Pónganse de pie, por favor. Señor, yo quiero darte gracias porque has sido bueno. Quiero darte porque tu palabra es un milagro. Tu mensaje de texto para nosotros es importante, Señor. Has cambiado nuestra forma de pensar. Nos has permitido, Señor, vivir en este tiempo donde tenemos las facilidades para leer tu mensaje de texto. Danos, Señor, ese ánimo para tomar todos los días un poco de nuestro tiempo y leer lo que tú quieres decirnos, Señor. Quiero bendecir sus vidas, Señor. Quiero bendecir su semana, Dios. Haz una semana productiva, que todo lo que ellos emprendan, Señor, se dé bajo tu voluntad. Y que ellos puedan, a través de ese mensaje que tú estás enviándole, comunicarle en su corazón lo que tú quieres darles para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.